Saludos cordiales, con la gracia y la bendición de Dios, damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para hablar acerca de la vida de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Hoy, lunes 8 de septiembre, la iglesia recuerda y celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. Hoy recordamos entonces el nacimiento, como normalmente nosotros lo decimos acá en la tierra, es el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Le agradecemos a la Santísima Virgen María toda su intercesión como nuestra Madre, su bendición, su presencia maternal en nuestras familias, porque ella es una madre con mucho amor, una madre que intercede por todos sus hijos. Y hoy recordamos la fecha de su nacimiento. Entonces, elevamos esta oración de agradecimiento también a la Santísima Virgen María y le pedimos que nos cubra con su manto celestial y siga rogando por nuestras familias, por nuestro país, a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura. Perciò, mentre affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma, pastore della Chiesa universale, dalla barca di Pietro guardiamo a lei, stella del mare, madre del buon consiglio, come segno di speranza. Imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace, il sostegno e il conforto per chi soffre, la grazia per tutti noi di essere testimoni del Signore risorto. También hoy recordamos la canonización que tuvo lugar ayer domingo, 7 de septiembre, en el Vaticano. El Papa León XIV canonizó a dos jóvenes, uno de ellos un adolescente que es muy de nuestro tiempo, Carlo Acutis, de Italia, y también un nuevo santo, un joven de 24 años de edad, nacido allá por el año 1901 y que falleció en el año 1925. El nuevo santo Pier Giorgio Frassati, también él es italiano, nacido en Turín, de una familia muy rica, y quien prefirió entregar su vida al servicio de los pobres, fundamentalmente, de los más necesitados y de los más olvidados. Y de San Carlo Acutis conocemos su entrega al servicio de Dios a través de las redes sociales. Él decía que la Eucaristía era la autopista para llegar hasta el reino celestial. Ambos murieron de enfermedades así muy fulminantes en pocos días de que se le manifestara esa enfermedad, y ayer la Iglesia Católica reconoció la santidad
de estos dos jóvenes de nuestro tiempo. Y vamos a pasar también a observar parte de lo que fue esta ceremonia de canonización. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que su santidad escriba en el libro de los santos y que como tales sean invocados por todos los fieles cristianos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. El beato Pier Giorgio Frassati, nacido en Turín el 6 de abril de 1901, murió a los 24 años el 4 de julio de 1925. Durante su adolescencia, mientras asistía al Instituto Social de los Jesuitas, maduró un enfoque personal de la fe y a los 15 años comenzó a recibir la comunión todos los días. Se unió a las conferencias de San Vicente, visitando a las familias de las zonas más afectadas por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En 1918 se matriculó al Politécnico de Turín para convertirse en ingeniero de minas y estar más cerca de aquellos a los que desde entonces llamó mis mineros. Se unió a numerosas asociaciones católicas de su época. Fue miembro de la Tercera Orden Dominicana, de la Sociedad de la Juventud Católica Italiana, de la que más tarde surgió la Acción Católica, y del Círculo Cesare Balbo de la Fucci. Formó parte de cofradías y grupos de oración, por lo que en 1990 fue reconocido patrono de las cofradías de las diócesis italianas. Dedicaba parte de su tiempo a la oración y a menudo de día y de noche se detenía en adoración de la Eucaristía. Por eso desde niño ejerció una caridad silenciosa y oculta, ayudando, incluso sin que sus padres lo supieran, a los pobres que encontraba. Nunca se quedaba con dinero para sí mismo, porque se privaba de todo para socorrer a los necesitados. Visitaba a menudo a los enfermos del Cotolengo, llevándoles siempre algo y dedicándoles tiempo para escucharlos y consolarlos. En una época marcada por fuertes tensiones sociales, se comprometió en primera persona en la política, que defendía la libertad de pensamiento y de expresión. Era un joven apasionado y exuberante. Apreciaba la compañía de sus amigos y sobre todo amaba la montaña, diciendo que en ese aire puro contemplaba la grandeza del Creador. También creó un grupo de compañeros de su misma edad, cuyas salidas a la montaña se convirtieron para Pier Giorgio en ocasiones de apostolado espontáneo y auténtico. A solo 2 exámenes de graduarse, una poliomielitis fulminante le llevó a concluir su camino terrenal en pocos días. Su fama de santidad, ya presente el día de su funeral, se fue consolidando con el tiempo. San Juan Pablo II, que gustaba referirse a él como el hombre de las bienaventuranzas, celebró en esta misma plaza su beatificación el 20 de mayo de 1990. El beato Carlo Acutis, nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, murió en el territorio de la Archidiócesis de Milán el 12 de octubre de 2006. Sus restos mortales son venerados actualmente en Asís, en el santuario de la Expoliación de San Francisco. La amistad con Jesús marcó de manera extraordinaria la vida de Carlo. A los 7 años recibió la primera comunión y desde ese día su relación con la presencia real de Cristo en el pan consagrado fue cotidiana. Al crecer, deseaba ardientemente que otros pudieran compartir su mismo amor por la Eucaristía, que él mismo solía definir como mi autopista al cielo.
Cursó cuarto y quinto de secundaria en el Instituto León XIII de los Padres Jesuitas. Se dedicó al voluntariado, tanto como catequista en la iglesia de Santa María Segreta en Milán, como trabajando con pasión en diversos proyectos y sitios web. Durante unas vacaciones en Asís, se acercó a la figura de San Francisco. De él aprendió la admiración y el respeto por la creación, así como la generosidad y la dedicación hacia los pobres, por quienes realizó frecuentes gestos de solidaridad concreta. A principios de octubre de 2006 aparecieron los síntomas de una leucemia aguda que le llevó en pocos días a la muerte. Antes de ingresar en el hospital, Carlo quiso ofrecer sus sufrimientos por la Iglesia y por el Papa. Falleció en el Hospital San Gerardo de Monza. Desde el primer momento su figura se vio rodeada de una auténtica fama de santidad, que en estos años se ha extendido no solo por Italia, sino por todo el mundo. Carlo Acutis fue proclamado beato el 10 de octubre de 2020 en la Basílica de San Francisco en Asís. Con vistas a la canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis el 23 de mayo y el 25 de noviembre de 2024, el difunto Papa Francisco autorizó al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar los dos decretos relativos a los milagros realizados por Dios por su intercesión. Deo Patri omnipotenti, preces nostras, per Jesum Christum levemus, ut beate Mariae Virginis, et omnibus. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo, para que por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos sus santos, sostenga con su gracia aquello que solemnemente estamos a punto de realizar. Señor, piedad. Cristo, piedad. Las letanías de los santos, con la invocación a la Madre de Dios, en principio y luego a todos los santos, preceden la fórmula de canonización. Se pide ahora que en tu misericordia sálvanos, Señor, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el don del Espíritu Santo. Preces populi tui, quesumus Domine. Te rogamos, Señor, que aceptes benignamente las oraciones de tu pueblo, para que lo que realizamos en nuestro ministerio te agrade y contribuya al crecimiento de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ad honorem sanctet individue Trinitatis. En honor de la Santísima Trinidad,
para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, y los inscribimos en el libro de los santos y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. La mamá de Carlo Acutis en imágenes. Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia, expreso mi mal sentido agradecimiento por el pronunciamiento hecho por vuestra santidad y pido humildemente que vuestra santidad se digne emitir las cartas apostólicas sobre la canonización consumada. Lo ordenamos. Estuvimos acompañando esta ceremonia de canonización de estos dos santos. Hay una coincidencia entre el nuevo santo, el joven Pier Giorgio Frassati. Hay una coincidencia con el siervo de Dios, con el padre Julio. Ambos fallecieron un día 4 de julio. Una coincidencia entre ellos. Bueno, nosotros también estamos esperando la pronta beatificación de nuestro querido siervo de Dios, el presbítero Julio César. Por eso le pedimos a toda la feligresía de nuestro país, a todas las familias del Paraguay fundamentalmente, que elevemos la oración a Dios nuestro Señor pidiendo por la pronta canonización del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Vamos a poner en pantalla la oración a Dios para pedir por su pronta beatificación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, en los programas anteriores estuvimos hablando de las virtudes del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Y en este programa vamos a seguir analizando las tantas virtudes del padre Julio César. Y vamos a hablar ahora de su pureza de vida. En este texto nos sigue relatando el padre Carlos Hein acerca de las virtudes del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Su pureza de vida.
Parecía que esta virtud, más que acatamiento a una ley, más que fruto de vigilancias y luchas, más que premio de mortificaciones y penitencias, fuera en él algo natural y espontáneo. Parecía impasible a los estímulos de la carne, de que habla el apóstol Pablo, e invulnerable a las seducciones del mundo. Se mantuvo siempre en guardia contra los instintos malsanos de la naturaleza. Para lograr este éxito moral, no despreció los medios humanos que recomienda la prudencia y los auxilios sobrenaturales que proporciona la gracia divina. Observó suma diligencia en la guarda de los sentidos de cualquier desorden. Desde muy joven fue recatado en su mirada. En su trato obligado con la gente, no miraba largo rato a las personas. No era amigo de mimos, de blanduras, ni de visitas inútiles. Por lo regular, se abstenía de participar en las tertulias mundanas y de reuniones sociales, por cuyo motivo algunos lo tildaron de antisocial. En el recato, circunspección y honestidad era tal su delicadeza que si alguien se permitía decir en su presencia alguna frase o chiste menos decente, aunque fuese por donaire o travesura, él, si no lo condenaba, se volvía adusto y serio, no disimulando su desagrado. Llegó a ser un modelo de párroco y una personificación de austeras virtudes. De ahí que su conducta moral era intachable y nadie jamás se atrevió a imputarle una intención torcida, ni un solo acto inmoral en su vida privada y pública. Qué bueno escuchar la pureza interior del padre Julio, como nos relata acá en este libro, el padre Eid con el monseñor Mercado, de que el padre Julio llevaba una vida de pureza interior sin ninguna duda. No era amante de los halagos, de los mimos. Él llevaba una vida austera y prácticamente sin compartir los acontecimientos sociales. No le gustaba los chistes ni acompañaba las cosas que no sean de Dios, que no tengan una seriedad y una profundidad espiritual. Y dice acá en este libro que él se cuidaba muchísimo justamente a que ni siquiera su mirada se quedara largo rato hacia una persona, para que no existiera ningún malo entendido en su vida. Entonces era una persona de una pureza interior única y totalmente indubitada. Vamos a seguir con las virtudes del siervo de Dios. Y ahora vamos a hablar de su humildad. El padre Duarte fue un sacerdote verdaderamente humilde. Es cierto que su temperamento apacible, su natural docilidad y su feliz inclinación a las virtudes superiores
fueron factores poderosos que le ayudaron a alcanzar con menos dificultad que otros la verdadera humildad. Pero en este triunfo sobre sí mismo no estuvieron ausentes el esfuerzo heroico, la constancia tenaz de la propia voluntad. Jamás obró por móviles egoístas, vanagloria, exhibicionismo, popularidad, etc. No se jactaba de sus grandes éxitos materiales o espirituales. No salieron de sus labios palabras que revelasen el más mínimo asomo de orgullo o de vanidad. Todos los éxitos de sus empresas, toda la fecundidad de sus obras, los atribuía a la bendición y cooperación de la divina providencia. Consecuencia de esta humildad realmente sacerdotal fue la mansedumbre que se refleja en su mirada, en su palabra, en sus gestos y actitudes, en toda su persona. Tenía el mismo trato suave, la misma bondad cristiana y la misma acogida para todas las personas. Cuenta una anciana que vivió en el mismo barrio en que el padre Duarte pasó sus últimos días y que conocía algunos interesantes detalles de su vida, que nunca oyó reprender a persona alguna por sus faltas con palabras hirientes y en tono violento. Todo lo conseguía con la bondad, con el influjo de sus consejos y con la natural gravitación de su persona. Si alguno de sus feligreses había cometido alguna falta, lo llamaba aparte y le hablaba a solas. Si notaba abusos en alguna de las muchas asociaciones que había fundado, llamaba a todos los miembros a una reunión y allí corregía, sin hacer alusiones personales, mas nadie se atrevía a replicarle o formular protestas. Todos sabían, por lo demás, que sus consejos y correcciones provenían de su celo ardoroso y de la bondad y nobleza de su corazón. A pesar de ser manso y humilde, poseía un gran prestigio y una autoridad moral indiscutible. Para la gente sencilla del campo, todo lo que decía, todo lo que hacía y todo lo que mandaba el Pai Julio era bueno y excelente. Lo consideraban incapaz de desear o hacer el mal y lo obedecían incondicionalmente. Acá nos habla de una forma muy clara acerca de la virtud de la humildad del siervo de Dios. Era una persona que nunca le maltrató a nadie, una persona que siempre vivió humildemente en el respeto a sus semejantes, pero también esta humildad del siervo de Dios no era una humildad totalmente silenciosa o muda, por decirle de una forma, porque en medio de esa humildad y con un gran amor también le corregía a las personas que se equivocaban. ¿Por qué? Porque la corrección que viene de Dios es una corrección fraterna y es una corrección necesaria. Y el padre Julio César nos enseña a todos de que la corrección debe ser una corrección santa,
una corrección amorosa con la intención de no herirle a esa persona, sino con la intención de que esa persona pudiera apartarse de sus errores y emprender un camino que le pueda hacer llegar al reino celestial. Y dice este libro que él le corregía a las personas a solas, sin ninguna palabra hiriente, y a veces también a las muchas comisiones de trabajo, comisiones vecinales que él mismo había creado, también hacía esas reuniones para corregir algunas desviaciones seguramente en la actividad de los miembros de la comisión. Entonces, escuchamos esta virtud tan hermosa de la humildad de nuestro futuro santo, el siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, estamos llegando al final de este bloque, enseguida volvemos. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Paiguarde, Ortelladores, Cobé, Ñamberú, Gese, Ollero, Viaba, Peomema, Esaipu, Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape, Estamos de vuelta para seguir hablando acerca de las virtudes del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Pedimos
la oración de todas las familias del Paraguay para que el Señor le conceda a su siervo la pronta beatificación para alegría y bendición de la iglesia en el mundo entero y especialmente para nosotros los paraguayos y paraguayas. Sería hermoso que tengamos un nuevo santo, más todavía con las virtudes del presbítero Julio César Duarte Ortellado, que entregó su vida al servicio de Dios y al servicio de la sociedad. Era un sacerdote muy humilde, con una gran pureza, que visitaba al Santísimo permanentemente, un sacerdote con una piedad sólida. Era una persona de mucha oración, de mucha entrega, con una gran fe, y una fe también que acompañaba con obras, porque el padre Julio César no solamente llevaba una vida espiritual muy profunda y muy entregada a Dios, sino también a través de esta vida de santidad realizaba obras sociales. Muchas obras dejó en el departamento de Paraguarí. Se preocupó por la salud de los enfermos, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Había construido un hospital para los pobres. Construyó también un hogar para los niños huérfanos, que se convirtió después en una escuela, colegio. Construyó varios templos, una en Ibecuí, otra en Quiquió, otra en Buyapeú. Y hoy, justamente hoy es el día en que se recuerda en la ciudad de Quiquió a la natividad de la Santísima Virgen María, pues justamente el templo que construyó en Quiquió el Padre Julio lleva el nombre de Natividad de la Santísima Virgen María. Hoy la gente de Quiquió están de fiesta, les saludamos a ellos, les felicitamos y pedimos a la Santísima Virgen María, hoy en la que recordamos su natividad, que siga bendiciendo a esa comunidad, a esa feligresía. Y en fin, a todo el Paraguay y a todos sus hijos en el mundo entero. Y por ahí pasó el Padre Julio como cura párroco de la iglesia Natividad de la Santísima Virgen María, también en Quiquió. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de las virtudes, que son varias, que nos señala acá el Padre Ey en este libro. Y vamos a hablar de su caridad. Es sabido que el Padre Duarte pertenecía a una familia de posición económica bastante desahogada. O sea, eso quiere decir una posición económica buena. Por otra parte, sus padres no lo hubieran escatimado de dinero para adquirir una habitación con las comodidades del confort moderno. Pero él quiso ser voluntaria y personalmente pobre, y amaba la pobreza con el ardor de un verdadero franciscano. Bueno, acá nos relata esta primera parte muy interesante, nos relata el Padre Ey de que la familia del siervo de Dios, del presbítero Julio César, era una familia que estaba bien económicamente, como solemos decir en guaraní. Y él podía haber tenido una buena habitación, podía haber llevado una vida de confort. Sin embargo, él renunció a esa vida de comodidad y prefirió vivir austeramente. O sea, eso quiere decir vivir con limitaciones, sin ningún lujo,
sin ninguna riqueza. El padre Julio, acá nos dice este libro, amaba a los pobres y amaba la pobreza. Y esa vida es la que él llevó, una vida de pobreza y de entrega a los pobres con un verdadero ardor franciscano. Él le imitaba mucho, tenía muchas cosas en común con la vida de San Francisco de Asís. Quizás esa influencia franciscana en Caazapá, porque él es de Caazapá, y en Caazapá tenemos la influencia franciscana, y es muy probable que esa influencia franciscana también haya influido en su vida desde su niñez y su juventud. Sigue diciendo, en su carta escrita desde Roma a su querido papá, el 13 de julio de 1927, hace esta impresionante declaración. Y no te has equivocado, papá. Yo no seré rico. Tengo un odio mortal al oro. Pero lo poco que tenga será para mis hermanos. Partiré mi pan, cortaré mi ropa. Más aún, moriré de hambre y me quedaré sin manta si ellos se encuentran en la miseria. Pero sobre todo, les daré el alma, les daré la vida que no muere. Dios, el Dios de la misericordia, ha querido, papá, que yo fuera la salvación de vuestro hogar. Qué linda esta carta, esta declaración que le hace el siervo de Dios a su padre acerca de esta vida de austeridad, de caridad, donde él le dice a su papá, por lo visto que él hablaba con su papá y su papá le decía al siervo de Dios que él no iba a ser rico. Entonces él le dice, tenías razón, papá, es cierto, yo nunca seré rico. ¿Por qué? Porque odio el oro. O sea, no era apegado a la riqueza. Y dice de que él va a compartir el pan con los pobres, que va a cortar sus ropas para darle a los pobres. En fin, que le iba a entregar todo lo que él tenía y podía, y lo que estaba a su alcance le iba a entregar a todos los pobres. Y así actuó el padre Julio. Tenemos varios testimonios de personas que han recibido tanta caridad en alimentos, en abrigos, en fin, en tantas otras comodidades que al cual él podía acceder y le entregaba a todos los pobres. Estas palabras, comenta Monseñor Mercado, pronunciadas por un hombre en los albores de la juventud, estremecen el alma y llenan de lágrimas los ojos. Ellas constituyen la revelación de un espíritu eminentemente superior, totalmente desprendido de la mentira, en un gesto de noble altivez cristiana, de sublime y heroico renunciamiento. Y supo cumplir este juramento entregándose totalmente al servicio de Dios y de sus hermanos los pobres. Excelente esta acotación, este análisis del Monseñor Mercado, en donde justamente él corrobora de que efectivamente el siervo de Dios ha cumplido esta promesa, que se ha entregado a Dios y se ha entregado a los pobres. Y lo señala el Monseñor Mercado como un ejemplo, un joven que ha optado en entregar su vida a Dios y al servicio de los pobres en nombre del Señor. Bueno, llegamos al final de este bloque. Enseguida estamos de vuelta. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está
a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Estamos en este último bloque para seguir hablando acerca de las virtudes del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Nos da una gran alegría, emoción y entusiasmo al saber de estas virtudes tan hermosas del presbítero Julio César a través de este libro escrito por el padre y con el testimonio también del Monseñor Mercado, que llegó a conocerle directamente al siervo de Dios. Y vamos a seguir hablando de esta virtud de su caridad. Nombrado párroco de Ubicuí en los primeros años de su ministerio, fue tanto su desinterés que renunció a los estipendios debidos por los servicios religiosos que celebraba a los fieles. En los últimos días de su vida tuvo que cobrar algo, apremiado por las múltiples necesidades de sus grandes obras y de la atención a los numerosos pobres. En la misma casa parroquial vivían con él algunos viejecitos enfermos o desamparados, a quienes hacía participar de su frugal comida. Otros acudían allí mensualmente para recibir de sus manos alguna suma de dinero que les servía para remediar las necesidades más apremiantes. Muchos se preguntaban dónde el padre Duarte encontraba tanto dinero para sufragar los gastos de sus numerosas obras
y para auxiliar a tantos pobres. Algunos testigos, conocedores íntimos de él, declararon que en los momentos de mayor apremio lo hacía pedir a don Simón, quien jamás se lo negaba, como él tampoco sabía negarse al necesitado que le tendía la mano. Y según testimonios de personas dignas de fe, llegó a donar importantes sumas en circunstancias en que bien hubiera podido excusarse por dificultades materiales del momento. Era el amor de Cristo, la caridad cristiana que quemaba su alma, haciendo uso de todos los medios a su alcance para socorrer a los pobres. Esa sencillez y pobreza de vida que ponía en práctica el padre Duarte, su reputación de generosidad, unida a una conducta inmaculada, habían trascendido más allá de los límites de su parroquia. En todas partes se comentaba la buena fama y la generosidad del Pai Julio. Se admiraban sus obras, se elogiaban su desinterés y su caridad. La población de Ubicuí, dice el libro, que fue la gran familia espiritual que formó, tejió en su elogio un hermoso panegírico que aún repiten los niños, los ancianos y los pobres. Y es esta frase: el Pai Julio era demasiado bueno. Qué hermosa virtud, la caridad del Padre Julio. Y quedó, la caridad del Padre Julio no tenía límites. Ahora, había momentos en que él ya no tenía con qué ayudar a la gente, pero nunca le despidió con las manos vacías. Inclusive en los momentos más difíciles, en que estaban más apretados económicamente, siempre respondía a esa necesidad, a esa petición del pobre que acudía esperanzado a él. Su fama de entrega, de ayuda a los pobres, de caridad, dice, trascendía los límites de su parroquia. Tal es así que en Ubicuí la gente que recibió tanto amor, tanta entrega del Padre Julio, justamente dejaron una frase en torno a lo que es el Padre Julio, y decían así: el Pai Julio era demasiado bueno. Así ya lo recordaban al Padre Julio. En vida mismo, en Ubicuí ya tenía esta bondad de santidad. Y estuve escuchando en estos días, también a través de unas prédicas sacerdotales, de que la santidad tiene una base fundamental, una raíz fundamental. ¿Por qué una persona, en este caso como el siervo de Dios, el Padre Julio, por qué hacía tantas obras de servicio, de entrega, generosidad, de ayuda a los pobres? Le tenía con él en la casa parroquial a los viejitos que estaban enfermos, que estaban abandonados, con quienes él compartía su comida.
ayudaba a recolectar alimentos para los pobres, trabajaba en obras sociales, visitaba a los enfermos, estaba dispuesto siempre a escuchar la confesión de todos con un gran amor, una entrega sin límites. ¿Por qué? ¿Cuál es la base? Según estas prédicas, estas homilías que he escuchado, es el amor a Dios. La santidad tiene un fundamento, el amor a Dios. Y en base a ese amor a Dios primero, es lo que los santos han podido servir con estas entregas encomiables que nos motiva, nos alienta. Por eso que la vida de los santos es fascinante realmente. Conocer la vida de los santos es fascinante, es emocionante, nos transmite mucha esperanza, nos transmite alegría, paz, felicidad. Y ojalá que también Dios nos ayude a todos, nos dé esa fuerza, el ánimo, la voluntad para imitar la vida de los santos, para que también nosotros podamos sentir y recibir la felicidad que han recibido las personas que han entregado su vida a Dios. Y principalmente que imitemos a este compatriota nuestro de una vida santa, intachable, que imitemos el testimonio de vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, y que elevemos nuestras oraciones por su pronta beatificación y pedirle al Padre Julio César que ruegue por nuestro país para que todas las familias, especialmente los más pobres, los más abandonados, a quien él amaba mucho, también encuentre el pan de cada día y la solución a sus problemas más acuciantes, y que hablan del corazón de los que más tenemos, para que también nosotros podamos compartir nuestro pan con las personas que no tienen muchas veces la posibilidad de acceder a ese alimento básico diario que necesitamos todos los seres humanos. Llegamos al final de este programa agradeciendo a Dios una vez más, a la Santísima Virgen María por su intercesión, y al siervo de Dios, el presbítero Julio César, que nos regala un testimonio de vida de gran valor. Si Dios así lo permite, y con el auxilio de la Santísima Virgen María y el siervo de Dios, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.